el tema tiene como más elementos, más subtemas, pues es imposible ya en el tiempo que nos queda, ¿verdad? Pero ustedes tienen el librito y pues, la idea es que posteriormente puedan leer y desarrollar otras cositas más, pero vamos a llegar al núcleo. Yo le había enviado un mensaje a Gabriela para que se los comunicara a ustedes sobre el trabajo final. Oh. Sí lo envié. Sí lo comunicó. Sí. Ah, les muestro pantallas. De mi tiempo. Por aquí Bueno, alguien me dijo vamos a hacer zapa. unos grupitos, muchachos, de 5 personas. Este trabajo final tiene 2 partes. Hay una parte que ustedes la hacen en Excel y la cuelgan en el aula virtual, ya está habilitado ahí un link. Y hay otra partecita que resolvemos un formulario electrónico que dura 30 minutos porque son como 5 preguntas y como ya tienen las respuestas simplemente las colocan, ¿no? Bueno, ¿qué dice? El presente trabajo se realizará en grupos de 5 estudiantes como máximo. La fecha de entrega sería el lunes 28 de agosto. Tenemos hasta las 23:59 para cargarlo en el sistema. Se debe cargar en la opción de tarea en el curso virtual COES únicamente el estudiante líder. O sea, no es necesario que todos lo carguen, simplemente el representante de cada grupo, ¿verdad? Dice, los trabajos no cargados en la plataforma no serán evaluados, pues la nota será 0.0 porque pues ya estamos adoptando una regla de juego. Y ese vale el 50%, o sea, la mitad de ese 25% que vale el trabajo final. Bueno, hay otra partecita que la hacemos el día siguiente, el día martes 29, de las 11 de la mañana a las 11:30, son 30 minuticos. Todos los integrantes, así son todos, deben ingresar al aula virtual, pues, en el curso que se llama Evaluación de Proyectos a 2023 y responderán un cuestionario en línea, ¿no? Este cuestionario en línea vale el 50%, el 25%, y aquí lo que colocan es la respuesta del taller. Entonces yo coloco unas respuestas en selección múltiple y ustedes eligen aquellas que son. Bueno, ¿por qué son 30 minutos? Porque son 5 preguntas. Y como ustedes ya han hecho eso, pues ya saben cuál es la respuesta correcta, ¿verdad? Bueno, en eso consistiría. El taller, muchachos, es la evaluación de un proyecto. ¿Hasta qué punto llegamos? Hasta los indicadores de rentabilidad, que somos los que vamos a utilizar aquí, que es lo que vamos a explicar hoy y en las clases que faltan, ¿no? Aquí comienza pues, a relatar que una empresa hizo un estudio de mercado, pues, ese estudio de mercado es un componente de un estudio de factibilidad, que la empresa va a producir lentes de contacto y ahí comienza pues, a dar una información. Entonces la empresa quiere dominar el 30% del mercado nacional en el primer año de operación, el 33% en el segundo y el 37% en el tercero y en los años posteriores, ¿no? En el mercado nacional, mercado total, se venden 600.000 pares de lentes al año, con un crecimiento del mercado de 3.5 anual durante los 3 primeros años de operación y 4.5 durante los años restantes. Bueno, y aquí da una información, pues no lo vamos a leer todo porque me imagino que lo leyeron de forma juiciosa, y lo que se pretende es hacer esto, ¿no? Y se solicita al grupo de estudiantes de economía del 9º semestre de la Universidad de Nariño, Colombia, determinar la conveniencia de realizar o no el proyecto de inversión. En pocas palabras, es decir, si el proyecto es rentable o no es rentable, que es lo que vamos a abordar en estas clases. Para ello se tendrá que calcular e interpretar los siguientes indicadores de rentabilidad, y tenemos el valor presente neto, la tasa interna de retorno, la tira ajustada, ¿sí? El RBC, que es la relación beneficio-costo, y el periodo de recuperación de capital. Entonces, considerando que el dinero no tiene valor en el tiempo, ¿no? Aquí hay que mirar que ese elemento es clave para poderlo calcular. Y pues ustedes lo hacen en Excel, muchachos. En Excel podemos aplicar los indicadores, no necesariamente a mano, los podemos automatizar. Eso es lo que vamos a estudiar, ¿no? Y ese es el documentico que ustedes subirían al aula virtual y con el cual responderían el cuestionario del día 29. ¿Listo? Entonces, ¿qué se requiere aquí? Pues que lean con mucho detenimiento, o sea, que coloquen la información en el lugar que es, porque si se equivocan, dañan un flujo. Y si dañan un flujo, dañan un dato, y si dañan un dato, dañan el indicador. Entonces, no es lo mismo colocar un ejemplo, el 2 en el momento 1, que colocar el 2 en el momento 2. Porque el dinero tiene valor en el tiempo, ¿no?
Entre más alejado esté del momento cero, quiere decir que la tasa de interés va a ser mucho más alta, porque el dinero va a perder valor. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollar estos temas de la unidad 5 que se llama criterios de decisión. Sí les pido que lean el librito también, porque no podemos ir pues con el detalle que el libro hace, porque no hay mucho tiempo. Lo que sí vamos a hacer es un buen cálculo de los indicadores y una buena interpretación. ¿Listo? No sé qué preguntas tengan sobre esto. Aquí hay unas consignas, ¿no? Entonces dice, bueno, cuando usted sube en el archivito hay que colocarle pues esas iniciales que se llama trabajo de evaluación de proyectos. Bueno, ahí no le podíamos colocar de 2022, sino podíamos colocarle a 2023, ¿verdad? Aquí podía ser a 2023, que es el semestre, y ahí le colocan el nombre del líder, o sea, el nombre y el apellido. Pues no le van a poner Mario Hidalgo, ¿no? Sí, sino que ahí puede ser Gabriela López. Entonces ya como dentro del documento están los nombres, pues yo ya sé quiénes integran ese grupo. Está la fecha, ¿sí? Enumerar en la primera pestaña del archivo Excel los nombres completos y los códigos de los estudiantes. Esto parece como sencillo, pero a veces no lo hacen. Y uno dice, bueno, ¿y quiénes integran este grupo, no? Los trabajos sin nombres no serán evaluados. Para la construcción del flujo de caja, utilice cifras en pesos sin decimales. ¿Qué es utilizar en pesos? ¿Qué sería? Pues cuando yo hablo de 3 millones de pesos, pues yo utilizo pesos, ¿no? ¿Verdad? Si yo hablo de 3 millones de pesos aquí, pues coloco 3 millones. Aquí, así. ¿Listo? Si a mí me piden que sean miles, pues simplemente lo que hago es dividir esto en miles. O sea, ¿qué quiere decir? Que se van estos 3 ceros y estos 3 ceros. O sea, aquí serían miles, 3.000. Pero en pesos serían 3 millones. Si a mí me dicen que esto lo expresa en millones, muchachos, pues lo que hago es dividirlo entre 1 millón. Y dividirlo entre 1 millón equivale a 3. Entonces, para evitar confusiones, porque ya se han presentado que a veces yo les digo, bueno, hagámoslo en millones para que las cifras sean más pequeñitas y para que ustedes hagan cálculos más rápidos. Y la gente no lo hace en millones, sino que lo hace en pesos. Entonces, la idea es que lo expresen en pesos. O sea, el número, ¿cómo viene? Si el número es 3.125.000, colocar 3.125.000. Y no utilicen decimales. Si esto es 65, pues aproximen al próximo. Entonces esto quedaría 1, ¿verdad? Esto lo hace Excel. O sea, no lo hagan a mano porque se van a equivocar, háganlo con Excel. Entonces eso es lo que se quiere, ¿no? Sin decimales, aproximados al entero próximo. El horizonte de evaluación es de 2 años de inversión. Cuando nosotros hablamos del horizonte de evaluación siempre partimos del año 0. El año 0 es el momento presente. Entonces en ese caso es el año 0 y el año 1. ¿Verdad? Más 10 años de operación que van desde el año 2 al año 11. Entonces si yo sumo esos 10 más 2, pues todo el horizonte de evaluación sería 12 años. Pero en Excel, ¿cómo lo representan? Desde el 0 hasta el año que es de 12, que sería 11, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me hago entender o no? O sea, cuando yo hago esto en Excel, es así. Permítanme un segundito. Entonces, ustedes se hacen su archivito Excel y lo van haciendo por pestañas. Un solo archivo es suficiente, no tienen que hacer varios. Entonces así vamos creando pestañas, pestañas, y a cada pestañita ustedes le pueden dar el nombre. Puede decir flujo neto de efectivo, un ejemplo, ¿no? Entonces cuando yo tomo los años, entonces a esto, muchachos, le llamo el 0. A esto yo le llamo el 1, a esto le llamo el 2, y aquí comienzo a correrlo, y esto va hasta el año 11, ¿verdad? ¿Cuántos años en total hay aquí? 12, en el año 0. Entonces, el ejercicio dice que los 2 primeros años, esto que aparece por aquí, esto corresponde al periodo de inversión. Entonces, esto es inversión. ¿Ustedes qué le pueden hacer? Pues simplemente colocarle aquí para que no se equivoque, inversión. Y esto que está aquí, desde el año 2 al año 11, ¿sí? Incluso le pueden dar colores, ¿no? A esto le vamos a llamar operación. Es importante que
Los números vayan hasta lo que dice el ejercicio, porque si le quitan un año, cambia todo. O sea, los indicadores no les va a dar. Los pueden calcular, pero no van a ser los correctos. Entonces, eso es lo que está planteando aquí. El año 0 y el año 1 es el periodo de inversión. Aquí se hacen cosas en porcentajes que el ejercicio está describiendo, ¿verdad? Y desde el año 2 al año 11, que son 10 años, pues se hacen otras. Esto equivale a la operación. ¿Qué es la operación? El funcionamiento del proyecto. Si esta es la inversión no es suficiente. La inversión tiene que funcionar. Y en el funcionamiento es donde uno se da cuenta si el proyecto es rentable o no es rentable, ¿verdad? Bueno, ¿cómo saber si estamos en lo correcto? Pues simplemente le colocan ustedes el 1 aquí, el 2 acá y contamos, ¿no? Entonces dice que hay 2 años de inversión y hay 10 años de operación. Entonces esto tiene que darnos ¿cuánto? 12. Entonces está bien. ¿Sí? Son 12 años, yo lo he dividido el 0 y el 1 como periodo de operación, de inversión, perdón, y el año 2 al 11 lo he denominado periodo de operación. Entonces háganlo en el Excel, bien, porque de ahí van a hacer todo. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es un flujo de caja. Ese flujo de caja va a ser a precios de mercado, porque es una evaluación privada la que estamos haciendo, no evaluación pública, ¿sí? Porque evaluación pública complicaría muchísimo por las RPCs. No se trata pues de que este ejercicio se vuelva un calvario, ¿no? Que al final ustedes llamen a decir que se retiran. No se trata así. Bueno, ¿alguna duda? Si han leído pues esto. Para calcular la RBC, pues, se utilizará el método convencional. Cuando yo explique esto, pues les voy a decir, mira, aquí hay un método convencional y aquí hay un método alternativo. El convencional funciona de esta manera, el alternativo de esta. Quiere decir que vamos a utilizar el que está en la literatura, ¿no? Que si bien no es el más correcto, pues es el que aparece en los libros. Entonces lo vamos a respetar. ¿Listo? Bueno, el desarrollo del ejercicio debe ser presentado en un archivo Excel indicando el procedimiento ejecutado mediante el uso de diferentes pestañitas. O sea, un solo archivo para todos. Si le sale a 11 pestañas, 20 pestañas, pues las dejan. Pero no se pongan a hacer varios archivos porque van a tener complicación para subirlos. Todo el desarrollo del ejercicio debe estar contenido en un solo archivo, ¿sí? Y los trabajos con 2 o más archivos no serán evaluados porque a veces el sistema es posible de que les cargue uno y deje por fuera otro. Mire, con respecto a la fecha, ¿no? En el otro curso se presentó esto, de que la gente no cargó y después pues querían que se les califique. Y habíamos sido muy empáticos en la fecha. Cuando ellos intentaron cargar, ya había pasado el tiempo y el sistema se cierra, no les permite cargar. Nos vamos hasta las 23:59, que son las 12 de la noche. Entonces hay tiempo suficiente. Si no lo cargamos en la mañana, lo cargamos en la tarde, y si no, pues, lo cargamos en la noche. Pero verifiquemos que esté y que el archivito esté comprimido, ojalá, ¿no? Comprímalo para que no tenga problemas de sueño. No sé qué dudas tengan sobre ese ejercicio. ¿Cuánto vale esto? Pues se entiende que vale. Aquí es una negociación que podemos hacer, muchachos. Pues esto vale el 25% de la nota. ¿Cuánto tenemos evaluado hasta el momento? Tenemos 50. Entonces, si nosotros le cargamos este 25, ya serían 75, más una evaluación 20, sería 95. Más participación y asistencia 5, 100. Pero también podríamos hacer esto, no hacer la evaluación en línea, sino simplemente dejarlo como 45%. Sí. Sí, o sea, es el trabajo final, vale 45, ¿por qué? Porque contiene todo, todos los temas están contenidos, ¿verdad? Y no hacemos evaluación porque no hay tiempo para estudiar. Entonces, el 50% de ese 45, pues el 28, y el otro 50% de ese 45, el 29. ¿Listo? Entonces, si tienen todo correcto, pues buscan las respuestas y las señalan. Y ahí el sistema les va a calificar 5, 4, 3, 1. No, yo soy trágico. Ustedes van a sacar una nota. Bien. Eso. ¿Hay alguna otra pregunta, muchachos? Entonces, el título de así, ¿no? ¿Sí? Trabajo de evaluación del proyecto SA 2023. No Mario Hidalgo, sino el primer nombre y el apellido del líder. Y solamente cuelgan uno, no van a colgar 5.
uno solo. Yo ya sé a quién corresponde. ¿Alguna pregunta, mamita? ¿Todo entendido? ¿No? Bueno, listo. Entonces abandonamos esto y comenzamos a estudiar nuestra